También cuando un cubano toma la decisión de salir de Cuba y en este caso de venir a México es para encontrar cubano feliz, cubano mexicano. Piñata Michelle Crónicas. Otra cosa también que pasa con los cubanos y no pasa con el resto de los extranjeros, y yo estoy pensando en norteamericanos, en canadienses, en europeos, en la mayor cantidad en asiáticos. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. Wow, hoy es un día muy importante en mi vida y vaya que sí lo es. Estoy cumpliendo 5 años de estar viviendo en este maravilloso país que me abrió sus puertas, México. Hoy justamente, martes 17 de agosto, se cumplen mis primeros 5 años y parece que fue ayer. El tiempo pasa tan rápido. Recuerdo aquel joven cubano de 29 años que se montaba por vez primera en un avión y llegaba a tierras aztecas, a tierras mexicanas, a este país que me ha dado tantas oportunidades, y de verdad que es un motivo para celebrar, para estar feliz, para recapitular tantos momentos vividos en estos 5 años. He tenido la posibilidad de conocer, de hacer tantas cosas, y es algo que yo siempre comparto con mi familia, que en este periodo que llevo viviendo en México he podido hacer muchísimas, pero muchísimas más cosas que las que pude hacer en Cuba, y sencillamente por las oportunidades que me brindó México, que me sigue brindando y que estoy seguro me seguirá brindando. En el canal he tenido la posibilidad de compartir con ustedes muchísimas experiencias. De hecho, el año pasado, cuando cumplí los 4 años de vivir en México, hicimos un video especial por la ocasión. Pero bueno, esta es una fecha cerrada, son 5 años. Para mí representa muchísimo. Y en esta ocasión quiero hablar, yo diría, de las cosas que solamente un cubano es capaz de ver en México, que solamente un cubano es capaz de valorar en México, y que quizás los demás extranjeros, México es cierto que está repleto de muchísimos extranjeros, hay tanto turismo en México realmente por la cultura mexicana, que es tan rica, que es tan amplia, que es tan ancestral, y eso por supuesto atrae al turismo. Pero yo les voy a compartir desde mi experiencia algunos puntos que considero que únicamente un cubano es capaz de ver, de valorar, de apreciar con mayor claridad. Podría compartir muchísimos puntos, pero voy a enfocarme en los más importantes desde mi apreciación, desde mi perspectiva, desde mi enfoque como cubano que vive en México. Yo diría que un extranjero, cuando viene a México, lo hace para divertirse, lo hace para conocer, lo hace para alimentarse de toda la cultura que hay en México, que por supuesto la ve de manera muy diferente a la de su país. Podemos pensar en un alemán, en un canadiense, en un norteamericano, en cualquier europeo, en cualquier extranjero de cualquier latitud, de cualquier continente que venga a México. Lo hace para divertirse, para interactuar con la cultura mexicana, y es también muy cierto que en México somos muy empáticos con los extranjeros, los recibimos con todos los honores, y eso por supuesto le hace sentir al extranjero como en casa. Y un cubano, ¿por qué un cubano viene a México? Yo creo que la palabra clave es por decisión. Un cubano en primera instancia viene a México porque es una decisión de vida, por la cercanía,
por el idioma, por las oportunidades que históricamente ha ofrecido México a los cubanos, incluso hasta los cubanos que usan México como un puente para después irse a los Estados Unidos. Es una decisión de cada persona y es pues respetable. Igualmente agradece esa oportunidad porque México le abre las puertas y le sirve como puente. Pero por eso viene un cubano, a diferencia del resto de los extranjeros que vienen a México a pasarla bien, a pasarla en grande, a divertirse, a recorrer todos los estados de la República, a conocer las playas. Un cubano viene por decisión y cualquier estado en el que pueda conseguir un trabajo se va a sentir a gusto, se va a sentir querido, se va a sentir cómodo. Es una primera gran diferencia que yo diría que existe entre la visión de un cubano y el resto de los extranjeros con relación a México. Y una se deriva a la otra. Este primer elemento, cuando un cubano toma esa decisión de iniciar una nueva vida en México, se derivan otros elementos que les voy a mencionar, que vamos a estar compartiendo, abordando. Un cubano viene a México a buscar trabajo, a tener un empleo. Y eso sucede con el 100% de los cubanos que toman la decisión de salir de Cuba. Y el resto de los extranjeros, estamos hablando, no estamos aquí teniendo en cuenta, por supuesto, extranjeros que tengan empresas en México, no. Estamos hablando de ciudadanos comunes que vienen a México. Los extranjeros no vienen a buscar trabajo, los extranjeros vienen a hacer turismo, los extranjeros vienen a, repito, a divertirse en México. El cubano viene a trabajar, a sacrificarse 12 horas de trabajo porque en Cuba no tenía la posibilidad de sentirse tan realizado, de comprar cosas, de tener un ingreso que le permitiese vivir dignamente. Y por eso cuando llega a México, cualquier trabajo que a un cubano le den en México, los cubanos que deciden quedarse en este país van a estar felices y van a levantarse cada día con alegría, van a estar agradecidos por tener ese trabajo, por tener esa posibilidad. Otra cosa también que pasa con los cubanos y no pasa con el resto de los extranjeros, y yo estoy pensando en norteamericanos, en canadienses, en europeos, en la mayor cantidad, en asiáticos. Hay muchos chinos, hay muchos japoneses que han venido a México. En el caso de los chinos, y hago un pequeño paréntesis, muchos vienen y montan sus restaurantes, sus negocios, pero bueno, ese no es el extranjero al que me estoy refiriendo. Un cubano cuando está en México también está pensando, a diferencia del resto de los extranjeros, en sus familias, en enviarles remesas. ¿Cómo estará mi mamá en Cuba? ¿Cómo estarán mis hermanos, mis abuelos, mis amigos cercanos? Y un cubano trabaja, se esfuerza, se sacrifica. Si puede tener 2 trabajos, va a hacerlo con muchísimo valor. Va a tener una autodeterminación, lo va a valorar muchísimo porque quiere ayudar a su familia en Cuba. Quiere enviarle medicamentos, quiere enviarle un paquete de alimentos si es posible, enviarle remesas, y eso no sucede con el resto de los extranjeros. O sea, un alemán que venga a México, un canadiense, un norteamericano, un español, no está pensando en la familia que dejó atrás, no. Sencillamente él se está empapando de todo lo lindo de México, de todo lo multicultural que ofrece México y se está divirtiendo. Hay una gran diferencia. Y pensemos en otro punto más que me parece que es esencial y es algo que caracteriza al resto de los extranjeros y no a un cubano y no a los cubanos. Los extranjeros se asombran muchísimo de la comida que hay en México, de la gran variedad de la taxonomía, de la gastronomía mexicana, que sin dudas es increíble. Y por supuesto, si alguien asombra eso, es a un cubano. Pero yo diría que básicamente un extranjero en lo más que se enfoca es en la comida,
El resto de los elementos que he mencionado no es algo que preocupe a un extranjero. Y ojo con el tema de la comida. Se asombran porque México está entre los 3 países con mayor variedad de platillos, con mayor riqueza gastronómica. Pero cuando un norteamericano, cuando un alemán, cuando un canadiense, cuando un japonés y en el extranjero que nosotros queramos pensar viene a México y se impresiona con un supermercado y se impresiona con un mercado, con una central de abasto, no significa que nunca haya conocido eso, no. Un alemán en Alemania, tengo amigos en Alemania, tengo amigos en Suiza, tengo amigos en Italia y yo además he tenido la posibilidad de conocer España y de conocer Italia. Sí, sí hay mercados, sí hay supermercados y sí hay comida, pero en México es impresionante. Hay mayor variedad de frutas, hay mayor variedad de verduras, los supermercados son tan grandes también. Lo que se come en México, los derivados con el maíz, que son impresionantes, que no existe en otra parte del mundo. Pero un cubano, el tema de la alimentación, el tema de la comida, cuando llega a México, sí le impresiona, sí le impacta en mayor grado que a un extranjero, porque en Cuba no tenemos la variedad de verduras, no hay casi verduras, no hay supermercados, no hay mercados y los que existen son muy reducidos, con muy poca alimentación. Incluso diría que en el tema de la comida, un cubano agradece, valora muchísimo más la posibilidad de vivir en México que el resto de los extranjeros. Porque los extranjeros sencillamente se están divirtiendo, están probando un taco, están probando una semita, están probando un pozole. Esto no existe en Alemania, esto no existe en España, de la parte del lugar que venga un extranjero. Y está fascinado. Pero es que un cubano con cualquier cosa, con lo más sencillo se conformaría. Y cuando está en México y ve la cantidad de comida, la cantidad de opciones para poder también acceder a la comida de precios, para un cubano eso adquiere una connotación mucho mayor que para el resto de los extranjeros. Y cuando un cubano viene a México, se impresiona 10 veces más que cualquier extranjero. Incluso me atrevería a decir que más que hasta un venezolano, porque como está actualmente la situación en Venezuela, yo diría que se encuentran más cosas en un supermercado que en Cuba. Y hay una diferencia, el dólar en Venezuela está muy devaluado, pero todavía las personas tienen que ir con una carretilla de dinero, con un saco de dinero para poder pagar, pero todavía es en moneda local, en moneda de Venezuela, en bolívares. Y en Cuba ya ni tan siquiera es así, los supermercados hay que pagarlo en moneda extranjera. Hay una gran diferencia. El nivel de impresión de un cubano con el resto de los extranjeros que llegan a México es muy marcado. Hay una diferencia abismal. El nivel de impresión, el nivel de valoración, el nivel de apreciación. Un cubano, yo diría que cuando está en México se llega a sentir un rey, se llega a sentir una persona colmada de bendiciones, porque tiene un trabajo, porque tiene libertad. Ese es otro punto esencial, el tema de la libertad. También cuando un cubano toma la decisión de salir de Cuba, y en este caso de venir a México, es para encontrar libertad, la libertad que no tiene en Cuba. Y ningún extranjero sale de su país, no viene a México buscando libertad. Un europeo con su pasaporte puede viajar a donde quiera. Un norteamericano con su pasaporte igual puede viajar a donde quiera. Un cubano que llega a México lo hace buscando libertad. Incluso, y lo vuelvo a decir, hasta los cubanos que deciden después irse para los Estados Unidos
México le permite, cruza la frontera, en fin. Un extranjero, no, si quiere un europeo, si quiere ir para Estados Unidos, no necesita cruzar la frontera. Con su pasaporte puede llegar sin ningún tipo de inconvenientes. Y por eso un cubano, y por eso yo que soy un cubano, estoy tan feliz de vivir en México y estoy celebrando estos 5 primeros años que por supuesto quiero que se multipliquen en muchísimo más. Tengo a mi esposa, tengo trabajo, tengo libertad, tengo una alimentación sana, una alimentación buena, puedo alimentarme como yo mejor lo decida. Y es algo que un cubano, y repito, es capaz de ver en México. Es algo que un cubano valora, es algo que un cubano es capaz de apreciar cuando llega a México. Todos los extranjeros que estamos en este país lo agradecemos muchísimo, pero como cubano, y puedo hablar por todos aquellos compatriotas que aman, que respetan y que aprecian la cultura de México, nos sentimos como en casa, nos sentimos libres. Estoy tan feliz, amigos, de poder celebrar con todos ustedes estos primeros 5 años viviendo en México lindo, libre y querido, porque también es más que lindo, más que querido, es mi México libre que tanto amo y que me hace sentir, yo puedo decir que en estos 5 años ya no soy un migrante, ya soy uno más. Ya dejé de ser aquel joven que decidió migrar hacia México buscando nuevas oportunidades. Esas oportunidades las encontré, esas oportunidades son reales en mi vida y por eso estoy siempre tan agradecido. Pensando, por supuesto, todo el tiempo en mi familia que está en Cuba, pensando siempre en ayudarlos, pensando siempre en la posibilidad que espero muy pronto se me dé de poder tener a mis padres, a mi hermano conmigo en México. Y eso, sin dudas, se lo debo a este país. Pues estoy celebrando estos 5 años. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Y miren cómo vamos a estar celebrando estos primeros 5 años de vivir en México. Hasta con piñata. Esto fue idea de mi Pau y siempre se las está ingeniando para hacerme sentir tan amado. Mi amor, que estás en la cámara, un beso, gracias. Qué idea tan linda. No, se las voy a mostrar, es una piñata, miren. Piñata Michelle Crónicas. La vamos a llenar de caramelos, de dulces y la vamos a... Yo creo que no la vamos a romper, no, está muy bonita. No la vamos a romper, pero vamos a estar celebrando en grande estos 5 años. Qué hermosa piñata, me encantó. ¡Hey! ¡Felicidades, mi amor! 5 años, 5 años en México. Y a multiplicar estos 5 años por muchísimos más. ¡Viva México! Gracias por tantas oportunidades, gracias por tantos momentos. Celebrando en grande. Cubano feliz, cubano mexicano, el cubano más mexicano de México. Gracias a todos, gracias a este maravilloso país.